Lo que quiero compartirles hoy en esta mañana, en este día, yo solamente puedo decir que Dios es bueno. Que Dios es bueno para nosotros. Este mensaje que tengo es el resultado de meses que Dios me ha inquietado y que Dios, pues que yo le he dicho: Dios, revélame, ayúdame. Hay una parte de la palabra de Dios en Jeremías que dice: clama a mí. ¿Y qué más? Y te enseñaré cosas grandes y maravillosas y ocultas que tú no conoces. En esta posición me puse yo. Yo decía: Dios, quiero que me reveles, quiero que me ayudes, porque es un pasaje lo que les voy a compartir. Es una escena de la Biblia. Lo voy a leer. A lo mejor dices: ya lo leí, ya lo escuché. Yo te puedo decir hoy en esta mañana: yo lo leí varias veces, pero nunca como en este tiempo me inquietó Dios. Y yo, al estarlo leyendo por esta vez, me atoré mucho. Le decía: Dios, yo quiero que tú me enseñes, que tú me reveles cosas nuevas. ¿Y saben en qué posición me puse? Yo recuerdo, ustedes recuerdan, ustedes saben qué pasa cuando un niño va creciendo. Nace, empieza a caminar o a gatear y luego a caminar y después empieza a hablar. Pero yo recordaba que hay una etapa de los niños en que los niños empiezan a decir: ¿y papá? ¿Y por qué? ¿Y mamá? ¿Por qué? ¿Y por qué esto? ¿Sí le hemos identificado? ¿Y por qué sale el sol, mamá? ¿Y por qué tenemos que comer? ¿Y por qué tenemos que ir el domingo a la iglesia? Así yo me puse en este pasaje. ¿Y por qué, Dios? Es un pasaje de 11 versículos. ¿Y sabes cuántas preguntas salieron a mi mente? No las pude contar, pero te puedo asegurar que pasó la docena de preguntas. ¿Y por qué? Lo que les quiero compartir, yo le he puesto por título: ¿por qué escribió el suelo? Es un tema de gracia y de misericordia. El pasaje, yo creo que ya lo ubican. Juan 8, del 1 al 11. Y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces, dice, los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, aquí está el tema de hoy, inclinando en el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír estos, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y contestó ella: ninguno te condenó. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Padre, te damos gracias, Dios. Muchas gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias por la vida que nos has dado. Muchas gracias, Dios. Y hoy en esta mañana, Padre, ponemos nuestra vida en tus manos. Ponemos nuestro corazón y te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, quien venga a escribir aquí
en nuestro corazón, Dios, lo que tú quieres hoy en esta mañana para nosotros. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, porque tú has venido a dar vida y vida en abundancia. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay un factor, una experiencia diaria en el ser humano, en todos, y esa es la de juzgar y ser juzgados. Lamentablemente estamos en esta sociedad, en este mundo. ¿Les ha pasado a ustedes? A mí también me ha pasado. Yo lo reconozco, pero a veces cuando acordamos, ya estamos en esa posición de juzgar. Pero aquí este pasaje, tal vez en los evangelios sea uno de los pasajes más dramáticos que podemos ver, porque vemos a una persona que está siendo juzgada y la llevan ante Jesús. Y todo, como yo les dije, toda esta escena, 11 versículos, y para mí salieron muchas interrogantes, muchas preguntas, porque primeramente hay una mujer culpable, sí es cierto. Muchos la juzgan, también es cierto. Pero ahí estaban los escribas, los fariseos, los líderes religiosos de aquel tiempo, acusando a la mujer. Mi siguiente pregunta: si dice la Escritura que la sorprendieron en el acto mismo del adulterio, exactamente en el momento, mi siguiente pregunta: ¿y dónde estaba la otra parte? ¿Por qué tomaron nomás a la mujer? ¿Y entonces el hombre dónde está? Los líderes religiosos tenían mucha influencia con la gente, pero no actuaban de una manera como deberían actuar. Y vamos a ver un pasaje en Levítico 20:10, lo que dice la palabra de Dios. Dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea, las dos partes. ¿Por qué tomaron nomás a la mujer? ¿Cómo era que eran muertos? Según la ley de Moisés, los ponían al centro y los apedreaban hasta matarlos. Vamos a otro pasaje, Levítico 22:22. Dice así: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ¿qué dice la Escritura? Ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Dice que ambos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los líderes religiosos? Nomás tomaron a la mujer. Las piedras en la ley de Moisés eran para matar a una persona que se sorprendía en adulterio. Pero el gran problema es que las piedras no le pegan al pecado, le pegan a las personas. No acaban con el pecado. Ahora, eso es la ley de Moisés. En la actualidad, ¿cómo podemos identificar esas piedras? En este tiempo son palabras de juicio, de crítica, que se utilizan o que utilizamos nosotros mismos para agredir, para atacar y, ¿por qué no?, a veces hasta matar a una persona. ¿En dónde? En su corazón. Son palabras ásperas, difíciles. ¿Cuántas veces por una palabra se agrede? Y como dicen, le dimos donde mero. No se ocupó una pistola, no se ocupó un cuchillo, sino con una sola pedrada, que fue una palabra, acabamos con una persona.
Pero las cosas cambiaron cuando trajeron a esta mujer para ser juzgada. Un hombre que estaba allí presente vino a cambiar las cosas para nuestros días. Y todos los líderes religiosos llevaron a esta mujer con Jesús. Pero todos traían ya su piedra en la mano. Ya venían listos. Mi otra interrogante: ¿cuántas personas eran? ¿Lo dice la Escritura? ¿Eran hombres? ¿Eran mujeres? ¿Eran jóvenes? No dice cuántos, ni cuántas eran. Otra interrogante: ¿de qué tamaño eran las piedras? A lo mejor unos agarraban unas piedras chiquitas, otros agarraban unas piedras lo más grande que podían para lanzarlas. Pero ¿qué tal unos agarraban unas piedras así como tipo caniquitas? Yo con esta tengo. Pero cuando una persona quiere atacar, quiere agredir, agarra lo más grande. Dice, pues con esta pego pero fuerte. ¿De qué tamaño eran las piedras? Versículo 4, 8:4 de Juan. Le dijeron: maestro. Aquí yo también decía, fíjate hasta qué grado los líderes religiosos le querían tender una trampa a Jesús, y cuando lo ven le dicen: maestro. Yo decía, así como con mucho respeto, como que se dirigen a él con mucho respeto, pero ellos traían algo en su corazón. Yo decía, qué falsedad, que se dirigen con mucho respeto, pero ya traían ellos la consigna de hacerlo caer. Y le dicen: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Hicieron esta pregunta: ¿tú, Jesús, qué dices? De alguna manera ponían en un conflicto la vida de Jesús, como diciendo, vamos a calarlo, a ver cómo responde, a ver qué decisión toma. Si decía no, lo acusarían de violar la ley de Moisés. Pero si decía sí, también lo iban a acusar, porque estaba incitando a matar a alguien. Es como cuando una persona dice, todo lo que digas será utilizado en tu contra. Oh, caramba, entonces aquí casi en esta posición se encontró Jesús. Si digo una cosa, malo; si digo otra cosa, va a estar malo. Pero fíjate hasta dónde está la sabiduría de Jesús. Ni hizo una cosa, ni hizo otra cosa. Los jueces lo querían agarrar, lo querían atrapar, porque los líderes religiosos no tenían ningún interés en la mujer, ni en la ley de Dios, ni en la verdad. Su interés era hacer parecer malo a Jesús para que ellos como líderes parecieran buenos. En el Antiguo Testamento, en 2 ocasiones, fíjate lo que te voy a decir. En el Antiguo Testamento, en 2 ocasiones, solamente la Biblia nos habla de 2 veces que la mano de Dios escribió. La mano directamente de Dios escribió. La primera, la ley, las tablas de la ley, ¿se acuerdan? Que ahí estaba exactamente la mano de Dios escribiendo. La segunda, lo que le sucedió al rey Belsasar. Este rey estaba gobernando mal, hizo una fiesta en su palacio, invitó a los principales líderes y estaban en la fiesta bebiendo y comiendo, cuando de repente en una pared, ¿qué apareció? La mano de Dios escribiendo un mensaje. Y el rey, al ver, no sabía qué era, pero se asustó. Dice la palabra de Dios, después lo pueden leer, está en Daniel 5, capítulo 5. Lo pueden leer todo ese capítulo, pero dice la palabra de Dios que el rey
se puso pálido, se entristeció. Sabía que no era cualquier cosa. Dice, estaban comiendo y estaban bebiendo. Yo creo que en la actualidad podemos decir, hasta a los borrachos se le quitó, ¿verdad? La mano de Dios estaba directamente escribiendo. 2 en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la única vez que se menciona que la mano de Dios estaba escribiendo es aquí, cuando Jesús está escribiendo en el suelo. Son las únicas veces que se habla en la palabra de Dios que la mano de Dios estaba allí escribiendo. ¿Qué mensaje trae cuando Dios escribe? Yo creo que diferentes tipos de mensaje. El mensaje que le traía a este rey fue que le dijo: tu reino se ha acabado. Mandó llamar a magos, a divinos, y nadie le pudo descifrar la escritura de Dios. Y dice la reina: en tu reino hay un hombre que tiene el espíritu de su Dios. Yo creo que él te puede revelar qué dice esa escritura. Y traen a Daniel. ¿Saben qué le dijo Daniel? Dios está diciendo que tu reino ha llegado a tu fin. Y ese mismo día, tu reino se acabó. Imagínate que venga Dios y que nos escriba a cada uno de nosotros, a nuestra iglesia, al país. Yo creo que cuando Dios habla, pues habla fuerte. Y cuando escribe Dios, pues yo creo que es una cosa, no me puedo imaginar, pero bien tremenda. Mi siguiente pregunta: ¿qué escribió Jesús en el suelo? ¿Dice la palabra de Dios qué escribió? No dice. Le hacen la pregunta a Jesús: a ver, Jesús, ¿tú qué dices? ¿Esta mujer puede ser juzgada? Y Jesús no contestó nada. Lo que hizo Jesús, se agachó y empezó a escribir en la tierra. Pero esa era mi siguiente pregunta: ¿qué fue lo que escribió Jesús? Yo te quiero decir en esta mañana, cuando Dios escribe algo, el corazón del hombre, mi corazón, debe temblar, pues la voluntad de Dios se descubre, nos la revela. Y yo creo que sus palabras retumban o deben de estar retumbando en nuestra mente y en nuestro corazón, porque es Dios mismo hablando, escribiendo a cada uno de nosotros. Vuelvo a la pregunta: ¿qué escribió Jesús? A lo mejor estaba escribiendo alguna palabra para llamar la atención de la multitud enojada, como para distraerlos. No sabemos. A lo mejor trazó unas figuras para calmar los ánimos. Tampoco sabemos. ¿O qué tal que estaba escribiendo los pecados del mundo? Pero yo me hacía una pregunta: si Jesús estaba escribiendo cerca de la mujer, me imagino que la multitud estaba alrededor. En un grupo siempre hay personas curiosas, personas valientes. Yo me preguntaba: ¿y algunos de los que estaban acá no como que vinieron y a asomarse a ver? O de acá sí. A mí me preguntaba eso. Algunos no alcanzaban a ver lo que estaba escribiendo. No sabemos. ¿O qué tal escribía algo para que los acusadores se distrajeran? ¿O qué tal que estaba escribiendo el nombre de cada uno de ellos? A ver, Juan, a ver, Pedro, a ver. Ahí está mi nombre, ¿dónde está mi nombre? ¿O qué tal estaba escribiendo los mandamientos? Yo decía, en su gran amor, en su gran misericordia, ¿qué tal que Jesús, cuando la estaban acusando y ella estaba allí, y qué tal Jesús estaba escribiendo: ella es mi hija amada? No sabemos, pero el corazón de Dios ahí estaba presente. Estaba presente, y lo que
haya escrito que no sabemos, que algún día Dios nos lo va a revelar. Dice una persona, yo tengo 2 preguntas para Dios. Y una dice, cuando esté en su reino, le voy a preguntar, Jesús, ¿qué estabas escribiendo ahí? No sé si sea tu pregunta, pero es bueno que tengas esa inquietud. Pero cualquiera que haya, lo que haya escrito, Jesús lo aclaró en el versículo 7. Dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que de vosotros esté sin pecado. La estaban acusando de pecado, pero dice, el que esté libre de pecado, adelante, arroje la primera piedra. Con estas palabras desarmó a toda la multitud acusadora. No los obligó a lanzar la piedra, no les dijo adelante, solo a considerar que no era posible quitar el pecado con piedras. Jesús estaba allí. Jesús vino en ese momento y vino a la tierra para cambiar la ley a gracia y a misericordia. Estamos viviendo tiempo de gracia y de misericordia. Pero te digo una cosa, no debemos abusar en esa gracia y en esa misericordia. Dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En otras palabras le estaba diciendo, fíjense ustedes mismos en sus errores antes de fijarse en los errores de los demás. Aquí estaba hablando de un pecado que era el adulterio. Pero hoy en esta mañana, nuestro error, nuestro pecado, puede ser otro. Fíjense, antes. Porque dice, porque si juzgamos con una piedra, vamos a ser juzgados. Pero si juzgamos con amor vamos a ser juzgados. Sería como, otra manera diferente, sería como desear juicio para otros y que Dios tenga gracia y misericordia para mí. ¿Verdad que no es posible? ¿Qué tal que juzgamos a otros por sus acciones? Pero seremos juzgados por nuestras intenciones y por nuestras motivaciones. Entonces la pregunta anterior era, ¿qué escribía Jesús en el suelo? Me salió otra pregunta. ¿Por qué escribió Jesús en el suelo? Ese es el título de este mensaje. ¿Por qué escribió? Seguramente lo hizo por enojo, por turbación o no sé. Porque le hicieron una pregunta, pero él no contestó. Se inclinó al suelo y empezó a escribir. No sabemos lo que escribió, pero ahora, ¿por qué escribió? La mujer ahí estaba de rodillas y cubriéndose el rostro y llorando. Yo creo que podemos más o menos imaginarnos la escena. Yo me imagino que la mujer estaba allí cubriéndose porque ya veían a venir las piedras. ¿Qué hacemos cuando alguien nos quiere golpear o nos quiere aventar algo? Como que nos cubrimos, ¿no? Entonces ella ya estaba esperando. Solo esperaba que llegara el primer golpe de la piedra y la siguiente y la siguiente. Yo me imagino que tenía miedo. Pero mira, una actitud correcta de esta mujer nunca se defendió. Nunca puso justificaciones ni pretextos. Y ella estaba, yo me la imagino que ella estaba de verdad, ahí estaba arrepentida. Estaba hincada a los pies de Jesús, pero me imagino que estaba arrepentida de lo que había hecho. Reconocía su error, reconocía su pecado. Y no se dio cuenta que cuando Jesús les hizo esa pregunta, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, no se dio cuenta que todos los acusadores que estaban alrededor y que traían su piedra no la aventaron. ¿Qué fue lo que hicieron?
soltaron su piedra y se iban yendo. Luego otro traía su piedra, soltó su piedra y se iba alejando. Esta mujer no se dio cuenta que una piedra caía y caía otra y iba cayendo otra hasta que cayeron todas las piedras y hubo un momento de silencio. Hay una gran verdad, que después de que cayeron las piedras que no fueron aventadas, ¿qué fue lo que hizo la gente? Se alejó, se fue. Y quedaron solamente la mujer y Jesús. Una cosa es importante. Va a haber un tiempo que tú y yo vamos a estar frente a frente con Jesús, cara a cara, solos. Ahí vamos a estar. En este momento la mujer ahí estaba sola con Jesús. Y Jesús rompió el silencio. Versículo 9. Pero ellos al oír esto y acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, o sea, los de más experiencia, dice, hasta los postreros. ¿Y quedó quién? Solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Una cosa importante, en todo este pasaje, en toda esta historia, nada justifica el acto de la mujer, claro que no. Pero lo más importante, ella nunca, hasta este momento, ni una palabra había salido como justificación, fíjate, como justificación de sus labios. No había hablado nada. Ella estaba reconociendo su error en silencio, aún sin hablar, sin pretextos, sin excusas. Versículo 11, desde el 10 dice, el 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Y el 11, y ella dijo, ninguno, Señor. Fueron las únicas palabras que ella mencionó. Ninguno, Señor. Tal vez en ese momento estaba solo Jesús y ella pudo haber pensado, esa era otra interrogante mía, si ninguno me condenó, si todos se fueron, pues aquí queda uno todavía. Este sí me va a dar, pero bien. Ella puede haber pensado eso, pero lo más importante, que Jesús le dijo, y yo te condeno. La dejó libre con otra oportunidad para que ella reciba la gracia y la misericordia. Como te decía, estamos viviendo esos tiempos de gracia y de misericordia. Pero mira cómo termina el versículo 11. Bueno, dice, y ella dijo, ninguno, Señor. Jesús le dijo, ni yo te condeno. Y Jesús acaba con estas palabras, vete. ¿Y qué más? Y no peques. Haz. Jesús le demostró el amor incondicional para esta mujer. Pero yo aquí decía, híjole, qué tremendo es Jesús. ¿Cuánto nos faltaría a nosotros de esta parte? Porque mira, el amor de Jesús dice que cubre multitud de pecados. Y multitudes, pues yo creo que de todos lados. Para los que la acusaban, simplemente dejaron soltar la piedra. La mujer tenía dos opciones para elegir: la esclavitud del pecado, o sea, seguir en su mismo pecado, o caminar en la libertad del perdón. Jesús no la condenó a causa de su pecado, pero tampoco pasó por alto su pecado. Una cosa importante, no la condenó, pero tampoco pasó por alto su pecado. Lo que Jesús le ofreció a la mujer fue la salvación y una salida de su pecado en su vida. Cuando Jesús le dice en el versículo 11, vete,
¿Qué significa la palabra vete? Esa es la gracia. Esa es la gracia que nos va a ayudar a salir de la situación difícil. La palabra no peques más, ese es el costo de permanecer libres. No peques más. Eso es lo que nos va a costar. Si tú y yo en algún momento de nuestra vida traemos una piedra, yo creo que es el momento que soltemos esta piedra. ¿Y sabes por qué? Porque que Dios nos revele, que nos haga comprender que yo fallo, pero que también tú fallas. Todos fallamos. Y todos podemos estar en una posición en algún momento igual, con muchos acusadores. El único que tiene derecho a lanzar una piedra es aquel que no cometió pecado. ¿Y de quién estamos hablando? De Jesús. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Jesús lanzaría una piedra? No, Jesús no lanzaría una piedra. Él estaba libre de pecado, porque dice, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, y él estaba libre de pecado. ¿Jesús lanzaría una piedra contra nosotros? No. Porque yo decía, pero ¿cómo? ¿Hasta qué profundidad es la gracia? Y mira, algo que yo sacaba como conclusión: la gracia es cuando el hombre es culpable. Aquí digo el hombre, pero puede ser la mujer, puede ser el joven. Cuando el hombre es culpable y sin ningún mérito, la gracia actúa en favor de nosotros. La misericordia es el carácter compasivo del amor de Dios. Gracia. Gracia significa que se nos dé lo que no merecemos. Eso significa la gracia. Misericordia es que no recibimos todo lo que merecemos. Estamos leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 8. Un poquito antes, capítulo 3, yo creo que todos se acuerdan, hay un versículo, Juan 3:16. ¿Se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. A mí me hace recordar este pasaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjate cómo es el amor de Dios. Dios amó a los acusadores y amó al mismo tiempo a la mujer. Fíjate cómo es el amor. Es imparcial. No hace por unos ni hace por otros. Porque bien podía haber hecho Dios, bueno, tú tienes la culpa, pues tú te lo mereces. Pero Dios no es como nosotros, ¿verdad? O en todo caso, defender a la mujer. A ver, hijos de mi corazón, no se pasen, ¿verdad? Una mujer contra 20, 30, no sé cuántos serían. Pero más sin embargo Dios, el amor de Dios, allí estaba. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el mundo somos todos. Los que fallamos y los que no fallamos, pero mira, todos fallamos. Pero mira, lo más importante, el versículo 17, Juan 3:17, ¿qué dice? Dios no envió a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para condenar. No lo mandó. No se fue el plan de Dios. Dios no mandó al mundo para condenar. Fíjate qué importante. Ahí se estaba cumpliendo la palabra de Dios, el papel exclusivo de Jesucristo aquí en la tierra. Él podía condenar, claro que sí. No condenó, sino al contrario, Él separó entre nuestros acusadores y la cruz del Calvario. Porque imagínate, si somos condenados a morir en esa cruz, pero Él se paró ahí en esa parte, para que tú y yo no fuéramos condenados. El amor, la gracia y la misericordia presentes en Jesús. Claro y vivo en esta mujer. Pero sigo con la misma pregunta y con la misma inquietud. ¿Por qué escribió Jesús en el suelo? Como que no me deja tranquilo, ¿verdad? Pero mira, yo podía entender, pues no, a veces es
tan difícil entender tantas cosas ocultas en la palabra de Dios, pues yo podía entender que el anhelo más grande de Jesucristo, a lo mejor Él escribió allí para que el viento del perdón borrara lo que escribió. Estaba siendo acusada, pues el viento rápido va a borrar, el viento del perdón, y va a borrar todos los pecados de esa mujer. Pero vuelvo a la siguiente parte. A lo mejor mi inquietud era, ¿pero qué escribió Jesús? Y tal vez Él escribió: mi piedra es más grande que la de ustedes, y yo me voy a encargar en este momento de esto. Pero una cosa les digo: yo soy roca de salvación. Me sigue quedando con muchas inquietudes, pero dije yo: ese es Jesucristo, solamente Él puede hacer eso. Porque Él es grande y maravilloso, Él es fiel y justo, y Él es bueno para con nosotros. La gracia y la misericordia está cada día con cada uno. Y mira, independientemente de lo que Dios te haya revelado, lo que Dios quiera hoy hablar a tu corazón, simplemente reconocer que su gracia y su misericordia son para siempre. Están en tu vida, está para con tu familia, está para con tus problemas. Y una vez te digo más: Jesús no nos condena, ni nos culpa, ni nos condena, sino que Él nos ama y nos perdona. Yo creo que eso no se puede cambiar, no se puede valorar, porque es tan grande y maravilloso lo que Jesús hace por nosotros. Y que Dios nos siga ayudando. Porque fallamos, claro que fallamos. ¿Por qué escribió Jesús en el suelo? Padre, te damos gracias, Dios. Muchas gracias, Dios, porque tantas cosas que tienes, Dios, para enseñarnos, para revelarnos. Pero hoy podemos entender que tu gracia y tu misericordia, Dios, no tiene fin. Que tú eres fiel y justo. Y te pedimos que tú nos ayudes, Dios, a vivir una vida diferente, una vida en agrado a ti. Gracias, Espíritu Santo. Toma el control de nuestras vidas a partir de hoy. Y te pedimos perdón, Dios, perdón por nuestros actos, por nuestras motivaciones, por nuestras intenciones. Queremos caminar en tu gracia y en tu misericordia. Pero una cosa estamos claros, Dios: te necesitamos. Te necesitamos. Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos. Y en esta mañana, Dios, aquí estamos como iglesia, Dios, reconociendo que te necesitamos y que tu gracia y tu misericordia la necesitamos cada día, cada mañana, en todo momento y en todo lugar. Espíritu Santo, realiza una obra sin igual en cada uno de nuestros corazones, y te pedimos que tú vengas hoy, en esta mañana, a escribir en nuestros corazones ese mensaje que tú quieres, ese mensaje, Padre, de grandes verdades espirituales que tú tienes hoy para nosotros. Sé tú, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y te damos muchas gracias. Gracias, Dios. Gracias por tu fidelidad, en el nombre de Jesús. Un versículo antes, leí el capítulo 8 de Juan. Un capítulo antes, capítulo 7. Antes de esta escena, Jesús vuelve a hablar, como de alguna manera preparando el corazón para cuando llegara esta escena. Y mira lo que escribía Jesús en Juan 7:24. Dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Esa es la versión 60. La Nueva Versión Internacional dice así: no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Y la justicia viene de Dios. Gracias, Dios, gracias, porque eres fiel y justo. En esta mañana no quiero hacer ningún llamado, porque una cosa quiero dejar en claro: ni Dios nos condena, ni Dios nos condena.
Pero si tú en este momento estás viviendo tiempos difíciles, que ha venido el diablo a acusarte, a condenarte, a implantar una palabra en tu corazón, hoy es tiempo de libertad. Y si tú dices, yo quiero que oren por mí, pasa aquí y podemos orar por ti. Yo creo que lo demás Dios lo ha implantado en nuestro corazón. El mensaje lo ha implantado Dios y Él nos va a ministrar de una manera personal. Pero si aún quieres pasar, pasa. El altar está libre. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias. Gracias por tu fidelidad, Dios. Te alabamos, te bendecimos. Te bendecimos, Dios. Y aquí estamos hoy en esta mañana, Dios, como iglesia.